Bueno, pues quién lo diría, ¿verdad? Que en lo meteorológico pasamos lo que pasamos estos días atrás, y nosotros, dentro de lo que cabe aquí en nuestra zona, pues pudimos escapar algo mejor que en otros lugares donde sin duda alguna los acontecimientos meteorológicos dejaron secuelas muchísimo más graves. Reiterar una vez más desde aquí un saludo afectuoso a todas las personas afectadas, como digo, por esas inclemencias meteorológicas, que ahora parece que fueron hace ya mucho, ¿verdad? Con lo bien que ha amanecido, ha comenzado esta semana en lo meteorológico, con cielos soleados y unas temperaturas ya más propias de esa primavera que asoma a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Bueno, pues hecho ese paréntesis meteorológico, vamos a arrancar hoy un programa más de A Fondo, en el que volvemos a repasar asuntos de actualidad de diversa índole, hoy con una novedad muy importante en lo que se refiere a quienes integran esta mesa, porque hay habitual entre nosotros, como es Paco Gutiérrez. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, aquí estamos, dispuestos a echar un rato de charla. Un rato de conversación, claro que sí, de tertulia. También tengo otro habitual que siempre presento en tercer lugar. Lo que cambia en este caso es a quien presento en segundo lugar. No es habitual, ni siquiera podemos decir que sea frecuente, pero sí es verdad que algunas veces invitamos a estar con nosotros a representantes o integrantes un poco del panorama político, especialmente el panorama político local. Por muchos motivos, principalmente también por la contribución que nos pueden hacer al ser buenos conocedores sobre la actualidad local. Nos pueden desvelar algunas de las claves de asuntos de los que abordamos aquí y ayudarnos a entenderlos mucho mejor, y también compartir con nosotros, por supuesto, su opinión. Seguro que ese es el caso también de José Bernal. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Bienvenido al programa hoy para conversar de muchos asuntos que, estoy en lo cierto, sigue muy de cerca y lógicamente tendrá muchas cosas que contarnos al respecto, ¿no? Porque ya ha podido ver un poco de qué va a tratar el programa. Bueno, depende de lo que preguntéis. No, hombre, sí, desde luego que sí. Quien seguro que lo sigue todo muy de cerca es Juan Carlos Angulo. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Pues nada, encantado de estar aquí un lunes más para abordar la situación del municipio, con todos estos temas que tenemos preparados, que bueno, esperemos que sean de interés a toda la gente que nos ve cada lunes. Pues sí, creemos que sí, hay asuntos, hombre, predomina la controversia, indudablemente, es algo habitual en los temas que abordamos aquí. Yo creo que allá donde nos estéis viendo, si estáis en compañía de otras personas, muchos de los temas que vamos a abordar van a generar acalorados debates, quizás en vuestras casas, quizás, o en cualquier otro lugar donde nos veáis. Venga, si os parece, vamos entrando en contenidos con un asunto que arrancamos la semana pasada con una información que entonces era algo muy curioso y que ya de por sí daba lugar a diferentes argumentos al respecto, que era la cesión por parte del Ayuntamiento de 4 parcelas en el paraje Urbanización Lomas del Virrey para construir un colegio privado sueco. En total, hablamos de un espacio, terreno municipal, de un total de 12.500 metros cuadrados. Vamos a volver sobre este asunto y vamos a plantear dos puntos de vista o dos aristas diferentes del mismo tema. Primero, los terrenos que se quieren ceder están junto al Camino de la Cruz, próximo a la autopista. Juan Carlos, ¿has podido verlo con tus propios ojos el terreno y te ha llamado mucho la atención? Sí, claro, nos hemos ido a verlos. Camino de la Cruz, el lunes pasado creo que dije Camino del Rey, me fui por ahí a otros sitios. Se llama Loma del Virrey. Camino de la Cruz, exacto, hice una mezcla ahí, el Camino de la Cruz, y bueno, estos son los terrenos que se van a ceder. Están totalmente inclinados, no son planos y llenos de vegetación, como estamos viendo ahí. Ahí hay que hacer un desmonte, pues un desbroce absoluto, ¿no? Esto que estamos viendo en el centro, ahora lo vamos a ver también en el mapa, es como un vial que entra ahí, que va a un fondo de saco, y a los lados pues vemos que todos son matorrales, todo es vegetación, y ahí del lado de la izquierda, además, un poquito más abajo se escuchaba, porque ahora va con mucha agua, pasa el arroyo Nahueles, o sea que ahí vemos los terrenos.
esta parcela de color naranja de la parte de abajo, pues ahí es donde más o menos se espera que vaya este nuevo colegio privado, y un poquito más a la derecha va Arroyo Nahueles. Entonces todo eso está lleno de árboles. Bueno, ya se ve ahí, ya se veía en esta imagen que estaba lleno de árboles, y vemos ese vial que hemos visto en las imágenes que entra por ahí y que va hacia ese circulito de abajo. Este es el vial que estamos viendo ahí, y ahí abajo hay un fondo de saco que no tiene salida, y ya está todo, insisto, todo lleno de árboles. Son unos terrenos que a mí me ha llamado mucho la atención, porque hay que meter mucha obra. Primero hay que nivelarlos, no sé cómo, eso ya lo verán, y talar muchísimos árboles, desbrozar mucho, y no lo sé, yo a simple vista, sin ser un experto en todo esto, pues no me parecen unos terrenos interesantes para construir ahí nada. Pero bueno, si esta empresa sueca los ha pedido y se los ha solicitado al ayuntamiento, pues ellos harán. Pero bueno, queríamos mostrarlos y ver pues eso, que son unos terrenos que están llenos de árboles y que van al lado del Arroyo Nahueles, que es el que pasa por allí. Insistimos, en el camino de la Cruz, que está pues casi justo al lado de la autopista por la mezquita. Si tiramos hacia arriba es el camino de la Cruz, pues al llegar casi hasta la autopista, ahí están esos terrenos a la derecha, y bueno, ahí los estamos viendo. Queríamos mostrarlos. Claro, lo primero, pues retomar un poco lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Como muchas veces para equipamientos públicos y demás, la excusa suele ser es que no hay terrenos, y sin embargo ahora existen unos terrenos de titularidad municipal y son cedidos a una empresa privada para que construya un colegio sueco privado. Para esas personas que piensan en cuáles son las prioridades que hay en este municipio, las necesidades que tiene este municipio, pues no sé cómo veis esto de que se construya un colegio sueco privado en suelo municipal. Bueno, es que ya lo hablamos el otro día. Si se supone que todavía hay necesidades en el municipio de demanda de plazas escolares. Pues hemos preguntado a la cabeza por eso, luego lo escuchamos. Vale, pues lo normal es que el ayuntamiento, si dispone de suelo además calificado, pues no entiendo por qué lo entrega a una empresa privada, porque no tiene sentido. De hecho, luego lo comentamos, pero algún colegio queda todavía con prefabricadas en Marbella. Quedando centros escolares en Marbella con prefabricadas, no entiendo por qué se ceden parcelas calificadas. Evidentemente, como descalificarlas se pueden descalificar, pues ya está, no hay tutía. Pero vamos, que lo pueden envolver en seda y con lazo, pero sería solo para que se vea que es un regalo. No sé, para quien le toque, fantástico. Para la ciudadanía de Marbella, envenenado, porque lo que se hace es perder suelo. Claro, yo tenía una duda el otro día. Independientemente del canon que se pague por él. Yo tenía una duda el otro día, Pepe, tú que has sido alcalde, seguro que podrás solventarlo un poco. Pues yo digo, es verdad, posiblemente el terreno donde esté, pues dé poco margen para equipamientos públicos o cualquier otra forma de aprovechamiento público, ¿no? Pero el ayuntamiento tiene en su mano fórmulas para, no sé si permutar, cambiar terrenos, digamos, utilizarlos si lo que se quiere es conseguir terreno público y darle un uso público y dar servicios públicos, infraestructuras y demás. Hay fórmulas que van mucho más allá de simplemente ceder solo a una empresa privada que haga un colegio sueco, suponemos que de bastante élite, y ahora ya está solventado el problema, ventilado el terreno, ¿no? No sé ¿qué más podría hacer el ayuntamiento? Bueno, esto, como tú lo planteas, se resume en una frase que es la que siempre se suele decir en estos casos, que es una cuestión de voluntad política. Si la voluntad política es le da apostar por lo público, por tener un parque de centros educativos públicos adaptado a las necesidades de Marbella, es la que tiene el ayuntamiento, pues entonces tú luchas por lo público. Si la voluntad política es darle la espalda a lo público y buscar negocios para los privados en detrimento del patrimonio de la ciudad, pues es lo que acaba de hacer el Partido Popular desde el ayuntamiento, porque además estas parcelas se las van a entregar gratuitamente, habiendo una necesidad,
de suelo para educación pública, pero no Tendrá desde un ahora, canon en su día. desde hace mucho tiempo. Pero el canon va a ser irrisorio. No es la primera parcela, es que hay otra parcela que también se le entrega por un canon irrisorio, que es la residencia a tiempo libre. Pero es que hay otra parcela importantísima para esta ciudad, que eso no tiene prácticamente ni canon, vamos, yo creo que no tiene ni futuro, que es el Estadio Municipal de Marbella. Es el modus operandi de este equipo de gobierno. Es cómo funciona Ángeles Muñoz. No nos damos cuenta, porque poco a poco te lo van colando con anuncios positivos, pero es que nos van a quitar unas parcelas educativas con necesidades de centros educativos públicos en nuestra ciudad. Nos han quitado un estadio municipal que era público para que lo explota ahora una empresa privada. Y nos han quitado un centro referencial de Europa como la residencia de tiempo libre, que podría ser perfectamente la salida para cientos de viviendas que necesitan la gente de Marbella y de San Pedro en esta ciudad para que se haga un negocio privado. Y ahora tú te dices, ¿y qué beneficio saca la ciudad o el ayuntamiento de esto? Absolutamente ninguno. Aquí los que se benefician son los que hacen el negocio, además con mucha ventaja. Y claro, esto te lleva a pensar mal. Vamos a escuchar las declaraciones de la alcaldesa, que yo lo he escuchado porque sé que todos los aquí presentes sabemos lo quiero que hablar de ello, pero nos tenemos que poner, antes de escuchar esas declaraciones, en la tesitura de que si el ayuntamiento al fin y al cabo es una fábrica para generar beneficios a entidades privadas, o el ayuntamiento es sentir público de facilitarle a la gente que paga sus impuestos una calidad de vida, y la calidad de vida pasa por cuestiones muy básicas, una de ellas fundamental, la educativa. Hay necesidad de centros educativos y lo voy a explicar ahora, y no lo voy a explicar con mis palabras, lo voy a explicar con las palabras de la señora Muñoz hasta hace muy poquito tiempo. Vale, es que, claro, es inevitable. Al abordar el asunto, Paco y Pepe saben perfectamente, y lo sabemos todos, los que estamos aquí en la mesa, lo que vamos a escuchar decir a la alcaldesa seguidamente. La alcaldesa decía esto a la pregunta, oiga, ¿es colegio privado sí, habiendo necesidad de colegios públicos? Pero no lo tiene tan claro la regidora Ángeles Muñoz. Que me digan a mí si hay necesidad de otros colegios públicos. Saben ustedes que los colegios públicos están bajando la ratio de los colegios públicos, o sea, hay algunos colegios públicos que tienen menos niños y que por lo tanto no necesitamos. Acabamos de abrir 2 institutos. Bueno, un caballo de batalla de hasta hace prácticamente nada, la necesidad de plazas educativas. ¿Por qué no? Prevenir para el futuro también tampoco está de más. No hace falta construir los colegios cuando ya no hay más remedio y cuando ya está uno hasta el cuello. No lo sé. En definitiva, una problemática que hasta ahora ha tenido el municipio, pero de pronto, según la alcaldesa, es un problema que Marbella ha dejado de tener. Yo es que a veces me quedo sin palabras porque damos muchas vueltas siempre a la misma historia y digamos que necesidades, incluso reconocidas por ella, han existido desde hace mucho tiempo y de golpe y porrazo no hay necesidades. No puede ser. Vamos, a no ser que se haya modificado la legislación y ahora podamos tener en los centros públicos de primaria y de secundaria más alumnos por aula, que sería un problema mucho más grande de lo que cree la señora Muñoz, porque las aulas, según la LOCSE, estaban diseñadas para que hubiera 30 alumnos dentro de un aula. En el momento en que metes 33 o 35, el aula se convierte en otra cosa. Y en el caso de primaria, pues pasa 3/4 de lo mismo. Estaba previsto, y además se han construido los centros así, para 25 alumnos. Si tú metes más de 25 alumnos, tenemos un problema que se llama de otra manera. Y así los centros escolares en Marbella han estado muchísimo tiempo. A mí me extraña mucho que la ratio haya bajado aquí. Puede haber bajado en, ¿qué digo yo?, en Igualeja, sin menosprecio ninguno, pero son pueblos que están muy lejos de la costa y que han perdido población o que tienen menos población, pero en ciudades como Marbella, que ha pasado a tener 170.000, según Félix Muñoz, Félix Romero, en poquísimo tiempo, pues lo he hecho de la misma familia, ¿no? Sí, ha sido una mezcla. Perdón.
Pues yo la verdad es que no lo entiendo. Es decir, si la población crece, por poco que crezca la población infantil, las necesidades son mayores. No tiene sentido vender que va a haber menos necesidades en el terreno de la enseñanza pública. Es que para mí no tiene sentido. Pero es que dice... No, es que iba a matizar que en este caso se da la circunstancia de que Paco ha sido docente durante muchos años, director del Instituto Guadaiza. ¿Cuántos años como director? 9. 9 años como director, pero bueno, en la docencia durante una buena cantidad de tiempo, pese a lo joven que es, ha sido una cantidad de tiempo considerable. El Guadaiza está con aula prefabricada ahora mismo. Y también es una voz muy autorizada en este campo, Pepe, cuyo campo profesional en el que se ha desenvuelto durante también un buen número de años ha sido precisamente la docencia. Pepe... Me desenvuelvo y me desenvolveré, porque al fin y al cabo yo soy funcionario y soy profesor igual que Paco. Pero lo que dice Paco es cierto. Mira, yo voy a dar una serie de datos, y con esto no pretendo hacer proselitismo, pero sí voy a invitar a la gente a que en el mundo de los bulos, o en el tiempo de los bulos, que por favor entren en internet y vean los datos que voy a trasladar. La pirámide de población de Marbella, que ni siquiera la que dice el señor Romero, me voy a la que ellos dicen que es falsa del INE, la pirámide de población de Marbella. Hoy, en el 2025, porque es al año anterior, hay casi 200 niños más entre 5 y 14 años, que podemos decir que por esas cohortes, lo de primaria y secundaria, la parte obligatoria, de lo que había en el 2017. En el 2017, Ángeles Muñoz le reclamaba a la Junta de Andalucía del Partido Socialista, con 200 alumnos menos de los que hoy en día hay, las mejoras del Colegio Gil Muñiz y el Colegio del Carmen, la construcción de un centro educativo de primaria e infantil en el albergue África, la construcción de un centro educativo de primaria e infantil en el Colegio Bello Horizonte, la ampliación del Colegio de Infantil y Primaria de Antonio Machado, la construcción de un instituto, de un IES, Enseñanzas Secundarias Básicas, en Plaza de Toro, la ampliación al bachillerato del Instituto de la Azucarera, cuando ya se estaba construyendo, que por cierto, parcela que puso a disposición, esto también lo voy a decir, el gobierno del Partido Socialista, del que yo era alcalde. La ampliación del Instituto Vega del Mar también en San Pedro Alcántara, ya ha contado Paco el caso exclusivo del centro en el que era sido director durante tantos años, y la ampliación a bachillerato del Instituto de la Duna de La Chapa. Con 200 alumnos menos, hace 7 años, ¿por qué existía esta demanda? Y hoy con 200 alumnos más, ya no hay demanda. Lo que está claro es que la señora Muñoz y el Partido Popular en Marbella nunca ha apostado por la educación pública. Y voy a poner otro ejemplo. Desde que gobierna el Partido Popular se han construido en Marbella 3 centros educativos. Los 3 centros educativos además que se han construido son uno en San Pedro, me puede corregir Paco, lo estoy diciendo de memoria, que es la Azucarera. El otro que fue, si no creo recordar mal, el que ahora se llama Bahía de Marbella, el del Calvario, se planteó con la gestora, y el otro centro educativo, el Instituto Cirniana en La Chapa, que verdaderamente es la ampliación del Trapiche Norte, de los centros educativos de allí. La parcela del Calvario la puso a disposición el gobierno de la gestora. La parcela del Colegio de la Azucarera y del Colegio de La Chapa, de Río Real, la puso a disposición la concejala Isabel Pérez, concejala de urbanismo de mi gobierno, como alcalde en el Ayuntamiento de Marbella. Los otros casi 20 años que ha gobernado el Partido Popular no ha puesto ni una sola parcela de colegio público. Y le desmiento otra cosa más a la señora Ángeles Muñoz. Es que ahora mismo tenemos menos líneas, esto lo sabe Paco, de las que teníamos en aquel entonces, porque han ido cerrando líneas de centro educativo en Marbella en los últimos años. ¿Qué consecuencia tiene eso? ¿O qué significa? Peor calidad educativa. Porque claro, sí que no es el caso, pero si ciertamente hubiera menos niños, pues lo que ha explicado muy bien Paco. Oye, pues en lugar de tener una clase de 32 y 34 niños, yo tenía hasta 40 dando clase. Si tenemos 22, que es lo que te marca la ley, genial. Pero si tenemos 18, mucho mejor aún, ¿verdad? Van a salir
niños y niñas más preparados, con más atención, donde se pueden desarrollar programas que no se pueden desarrollar en centros donde están los niños hacinados. Por lo tanto, lo que hay que apostar es por la calidad. Entonces, si hubiera menos niños, hay que apostar para hacer centros para que los niños que estén lo mejor preparados posible, tengan la mayor atención. La que no pudieron tener una generación que a nosotros nos ha tocado darles clases, desapareciendo los laboratorios, desapareciendo los centros de arte, desapareciendo hasta los patios. Y termino con una cosa. ¿Me va a decir la señora Muñoz que no hacen falta colegios para los niños, pero sin embargo hay una necesidad para hacer un centro educativo para suecos en Marbella? Es que hemos descubierto que hay una cohorte de población de niños en edad infantil y en edad de primaria tan grande en Marbella para darle una atención específica con un centro educativo, en este caso privado, para quien se lo pueda permitir. Esto no hay quien lo entienda. Entonces parece ser que la señora Muñoz está mucho más preocupada en la educación de los niños suecos con dinero, porque son los únicos que van a poder ir ahí, en Marbella, y está despreocupada en la educación de los niños de Marbella y San Pedro de Alcántara. Y eso, en el fondo, y ya aquí no lo hablamos, yo no lo hablo como político ni como padre, igual que Paco, lo hablamos como docente. Es un desprecio el que en casi 20 años de gobierno del Partido Popular no haya tenido, en primer lugar, la atención de poner suelo a disposición de la Junta de Andalucía para que construyera. Y ahora que gobierna el Partido Popular en Andalucía, el engañarnos a todos diciendo que ya no hace falta colegios en Marbella, cuando hay más niños de los que había cuando se los reclamaba con vehemencia al Partido Socialista. Por lo tanto, no tiene una preocupación de carácter educativo, lo que tiene es lo que siempre ha venido teniendo esta señora, una preocupación personal, y permitirme que lo diga, y de negocios extraños en el que siempre se cruzan cuestiones suecas y personas terceros aproximadas, que luego, cuando pasa el tiempo, rascamos y descubrimos cosas que no nos gustan. Yo quería puntualizar una cosa. El Vargas Llosa y el de arriba, yo es que mi cabeza y el tiempo no, y los tiempos se pierden. Se construyeron. El Vargas Llosa sí se construyó gobernando en el ayuntamiento, fue el único centro que inauguraron con el consejero Luciano Alonso de la Junta de Andalucía. El otro fue anterior. El Colegio de Salblanca fue anterior. El Salblanca. Aquí todo esto de memoria, cuidado, que nos podemos confundir perfectamente. Se han hecho desde de todas maneras, yo insistir en la población infantil y juvenil. Es que yo no he mirado datos, pero solo por lógica, aunque la natalidad española sea regular, por no decir mala, realmente lo normal en las zonas de costa es que crezca la población infantil y juvenil, no por nada, sino porque las familias se vienen a trabajar aquí, que eso lo podía llevar a otro tipo de temas, a otro tipo de necesidades, y evidentemente necesitan escuelas y institutos, porque es que no queda otra. Vamos, si queremos ser un país... Me vaya a permitir una acotación. Yo sí lo he mirado, Paco, y creo que son 180 y tantos niños lo que hay, desde la pirámide del 17, que la cogí para verlo exclusivamente, hasta la del año anterior. Niños más. En el INE, que lo volvemos a repetir, pero, que según el señor Romero hay más todavía. Espérate, según ellos hay más, ¿no? Que voy a decir, igual que he puntualizado eso, en el caso del Instituto de San Pedro que se ha construido, el de la Azucarera, de la Azucarera, da igual. El de la Azucarera es un centro que se ha construido para una línea, ¿sí? Cuando lo que se pedía eran 2 líneas como mínimo, para que el resto de los centros de San Pedro se pudieran esponjar de alguna manera, es decir, se pudieran sacar alumnado que estuvieran más cerca de esa zona para que pudieran ser atendidos en condiciones, lo uno y lo otro. Y sin bachillerato. Y sin bachillerato. Y sin ciclo formativo, que es donde está el negocio privado ahora mismo, que la gente lo está demandando, ¿no? Pero yo quería contar una anécdota antes de pasar este tema. Además, hablando de Isabel Pérez, de nuestra compañera portavoz del PSOE, pero que en su momento era una madre más de Lampa del Salblanca. Nosotros nos reunimos muchas veces con el Instituto Salblanca. El ayuntamiento decía que no encontraban parcelas para hacer el instituto que le diera salida a los alumnos del centro de primaria y de IES de Salblanca. Y nosotros en el gobierno
pusimos a disposición la parcela donde está Arciniana, que por cierto el equipo de gobierno del Partido Popular quería poner un supermercado muy conocido allí. Lo conseguimos. Me ha llamado la atención ver cómo ahora ha tenido capacidad el Partido Popular y la señora Muñoz de encontrar una parcela mucho más cerquita del Colegio Salblanca para dársela a un colegio sueco que la parcela que finalmente nosotros tuvimos que poner a disposición, que era la única que teníamos después de haberse caído el plan general. Yo quería recordar que desde el final de la época del Gil se han hecho, que yo recuerde, 2 colegios en Marbella, que es el Colegio Teresa León en San Pedro y el Vargas Llosa, del que ya se ha hablado, y ya en esta última época se han hecho los 2 institutos que ya se han mencionado, el de la Azucarera y el de Ciniana. Eso es lo que se ha ido haciendo, pero el de Azucarera sin bachillerato y todo esto, como hemos dicho ya. A mí me hierve la sangre escuchando estas declaraciones, son 20 segundos me parece, de la señora Muñoz, y es que me hierve la sangre, porque esta señora ya hace mucho tiempo que se quitó la careta, ya va a calzón quitado, y le da absolutamente igual. Nosotros este vídeo, cuando lo hemos puesto o este corte, estas frases de la alcaldesa, cuando las hemos puesto en las redes sociales de Marbella 24 horas, pues han generado más de 15.000 visualizaciones, ¿no? La gente las ha visto, son muy cortitas además, de estos vídeos cortos que funcionan bien, y han generado un auténtico escándalo, un auténtico revuelo, porque la gente pues se ha enfadado, ha dicho, ¿cómo? ¿Qué está diciendo esta señora? Esta señora ¿Cómo que baja la ratio? Claro, ¿En dónde baja la ratio? Es que ahí se confunde, las ratios no bajan, las ratios suben, como bien habéis explicado, porque cada vez hay más niños en las clases, que esos son las ratios. Ella a lo mejor se estaba refiriendo a que baja la natalidad, que tampoco, porque luego, como también habéis dicho, el señor Félix Romero dice que nos roba el gobierno habitantes a Marbella. Bueno, pues si tenemos tantos habitantes, ¿cómo leches que no hay niños y no hace falta? Solo hay niños suecos en Marbella, solo procrean las suecas en Marbella. Bueno, esto es tremendo. Pero bueno, lo que decía, que esta señora pues se quita la careta, sale, hace estas declaraciones, le da igual decir estas barbaridades, porque aquí se le perdona todo, porque sabe que luego van a llegar las elecciones, la van a volver a votar y le importa un pepino todo. Estas declaraciones de la alcaldesa son un ataque a lo público, que ya se ha dicho, un ataque a lo público, una vez más, porque lo que está haciendo la Junta de Andalucía, y también se ha comentado ya, es retirar líneas en los colegios públicos de Marbella. Mientras tanto, los niños, pues al final, ¿qué tienes que hacer? O te vas a lo concertado o te vas a lo privado. Lo concertado al final es educación religiosa pagada con fondos públicos, mucho mejor que un colegio público para la Junta de Andalucía y para el Partido Popular. Desmantelan la educación, desmantelan la sanidad, desmantelan todo lo público y además es que lo dicen así abiertamente, dicen, no, es que no hacen falta colegios públicos, es que a calzón quitado, les da igual, les importa un pepino todo. Bueno, pues vale, pues tira para adelante, no sé, esta señora luego se presentará a las elecciones, ya digo, y la volverán a votar y volverá a sacar mayoría absoluta y todo esto, y bueno, y está arrasando, o le importa un pimiento lo público y todo para lo privado. Bueno, pues listo. Esto, por cierto, quiero también recordar que ya hay otro colegio sueco en Marbella, yo me he enterado esta mañana. O sea, este va a ser el segundo colegio sueco. Pero siempre ha habido un colegio sueco. Pues a lo mejor hay alguno más, porque yo no lo sabía. Hay uno en la zona de Basari, de la Alhambra, ese. Bueno, pues yo no sabía que era un colegio sueco, porque no me interesaba lo más mínimo. Pero bueno, este va a ser el segundo colegio sueco. O sea, que es que ya tenemos uno y por lo visto hay necesidad de otro. Los públicos no hay necesidad de ninguno, pero de los suecos, de los colegios suecos, sí, ya tenemos uno y hace falta otro, que yo creo que va a ser la misma empresa o parecido, o lo mismo los que andan por ahí detrás. Pero bueno, que ya vamos a por el segundo colegio sueco, porque hay mucha necesidad de colegios suecos privados. Lo hay porque mi nieto, que está en un colegio público, en el ISDABE del Mar, tienen intercambios con niños de la edad de un colegio. Sí, yo me he enterado esta mañana, ya te digo, me he enterado esta mañana y me ha sorprendido. Yo no lo sabía tampoco. Me parece llamativo porque son ya 2. Vamos a por el segundo colegio privado sueco, porque hay muchos niños suecos. De los otros no hay, no sé cuáles son los otros, pero de los otros no hay. En general no hay niños, pero suecos sí que hay muchos niños. Bueno, a mí me parece un escándalo las declaraciones de esta señora, y estas cosas deberían pasarle factura a los políticos, pero ya digo, yo aquí ya he perdido toda esperanza de que a esta señora le pase factura algo de lo que diga, porque además lo dice con total tranquilidad. Que me digan a mí, empezaba la frase, que me digan a mí si hacen falta colegios públicos en Marbella, a ver, ¿dónde hacen falta? De esa manera, ¿no? Con esa vehemencia, con esa chulería, bueno, no sé, es que es increíble. Yo no soy docente como Paco y como Pepe, pero a mí me hierve la sangre con esta señora y con estas barbaridades auténticas que dice, y bueno. Además que ve, por ejemplo, cuando no estaba todavía en marcha la ampliación del Hospital Costa del Sol,
todos los indicadores demográficos, los profesionales, los sindicatos, diciendo, es que no para de crecer la población, no para de crecer la población en la Costa del Sol. Los índices demográficos en la provincia de Málaga marcan un crecimiento constante, no muy acusado, pero constante, año tras año, un crecimiento constante. Y si no es la natalidad, pues puede que sea la inmigración, ¿por qué no? Pero sigue creciendo la población y siguen siendo niños y niñas que van a los colegios exactamente igual. ¿Cuándo demonios habéis oído que no está creciendo la población y que tenemos... Vamos, menos que fuera población. un pueblecito de la provincia de Zamora, Pero si, aislado, pero si en medio dicen de la ellos, montaña. si dicen ellos que nos están robando habitantes, que son más todavía Claro. de los del INE, de estos datos que ha dado Pepe, pues, son más todavía seguramente, porque es que nos los están robando. Pedro Sánchez nos roba a los habitantes. Pues coño, si hay tantos habitantes, pues habrá más niños, es que es una cosa de pura lógica, ¿no? O sea, Ahora, de la noche a la mañana, de pronto No hay la población niños. está bajando. No hay Cuando niños. hasta ahora todos los debates que hemos tenido han sido en torno a que crece la población y no nos preparamos. Pues va aviado para el tren. Verás tú cuando vayas a hacer el tren, que no haya gente para cogerlo. De todas formas, Pues verás Nacho, tú. yo creo que ese no es el fondo. ¿Eh? Han tenido la capacidad, esta señora que es hábil, aunque no lo parezca, ha tenido la habilidad, valga la redundancia, de que estemos hablando si se necesitan o no se necesitan niños. Si hablamos, si se necesita o no se necesita centro educativo por la falta de niños. Y mientras hablamos si hay más niños o menos niños, si es cierto lo que dice o no dice, se nos escapa lo más importante, que es que hay un suelo público de más de 12.000 metros cuadrados que se le va a entregar a una empresa privada. Y además, por la cara, como el estadio y la residencia de tiempo libre. A mí lo del canon no me vale. Justamente cuando se han sacado unas cuantas VPO en unas condiciones no muy adecuadas, a unos precios altísimos, porque este mismo ayuntamiento que le da suelo gratis para hacer colegios para los hijos de suecos con dinero privado, ha decidido sacar a subasta pública el suelo para construir viviendas públicas. Por eso cuestan tan caras en Marbella la vivienda pública. Si te vas a Dos Hermanas, la vivienda que equivalen 240, 250, llevale 120.000. Está al lado de Sevilla, que no estoy hablando en mitad perdido, en mitad de Andalucía, sitio puntero. Aquí, ¿por qué valen caras? Porque le ha puesto precio al suelo. Cuando el suelo es para darle una prestación necesaria básica a un ciudadano, la señora Muñoz le pone precio al suelo. Ahora, cuando el suelo es para hacer un negocio, llámese residencia, tiempo libre, llámese estadio de fútbol de Marbella, llámese colegio sueco, el suelo es gratis. Sí, y eso es, en fin, ponerle el nombre que le cae poner, yo lo tengo muy claro, el nombre que tiene. La semana pasada, al presentar el tema que abordamos, sin haber escuchado todavía lo que tenía que decir la alcaldesa, que es la contribución particular, decíamos, bueno, recordad, cada vez que oigáis que no se puede hacer tal infraestructura, tal equipamiento, que no se puede proporcionar tal servicio público por falta de suelo, recordad noticias como esta, lo dijimos así, recordad noticias como esta, recordad la de la residencia, también la citamos, recordad el estadio municipal, pusimos ejemplos de parcelas, alguna que otra que se ha destinado también a vivienda privada, y dijimos, recordad este tipo de noticias cada vez que oigáis hablar de que determinada actuación municipal no es posible por falta de suelo público, porque mirad hacia dónde va el suelo público. ¿Os parece que pasemos a otro asunto? Esto tiene que ver, es digamos en lo que desemboca o una consecuencia, ¿no?, de todo este proceso judicial que seguimos muy de cerca aquí en este programa y a menudo haciéndonos eco de las informaciones que aparecían en el diario, o mejor dicho, en el digital diario.es. Nos sirvieron esas informaciones para poder conocer mucho más de aquella causa por narcotráfico y blanqueo en la que estaba implicado el fallecido entonces esposo de la alcaldesa y aún procesado en este asunto el hijastro de la propia regidora. Claro, el diario.es informaba, nosotros informábamos, algunos medios de comunicación, otros no, se hacían eco sobre el asunto, la alcaldesa Ángeles Muñoz amenazaba con presentar demandas para todos aquellos que abordaran este tema desde el plano informativo, decía quienes mientan sobre todo esto y tal. Bueno, pues al final a quien demandó fue al diario.es, que es verdad que fue uno de los medios de comunicación más incisivos en esta materia. No le gustaron la alcaldesa Ángeles Muñoz las noticias
que aparecieron desde la recta final del año 2022 y presentó una demanda porque consideraba que estas informaciones atacaban a su honor. Pedía además una indemnización a ese medio de comunicación de 50.000 euros. Bueno, pues la jueza, la que ha recaído la responsabilidad de tratar este asunto, ha sido clara en su sentencia y dice que estas informaciones tenían interés público. Son informaciones que daba el diario.es y de las que nos hicimos eco aquí, Tenían interés público y habían sido escrupulosamente contrastadas antes de su publicación. La alcaldesa no quedó contenta, recurrió ante la Audiencia Provincial de Málaga, que ahora ha vuelto a dar la razón al diario.es. Vamos a ver en pantalla, Juan Carlos, qué es lo que dice este fallo. Sí, bueno, estamos viendo primero la noticia que publicó el pasado día 10, el diario.es, lógicamente, pues dejando constancia de que le había vuelto a ganar la demanda a la alcaldesa, ¿no? Ya como bien has explicado, por segunda vez. Se la ganó en primera instancia y ahora en segunda también, en la Audiencia Provincial de Málaga, y hacían hincapié en eso, en que la vuelven a condenar en costas. O sea, en vez de tener que pagarle el diario los 50.000 euros que le pedía, pues va a ser la alcaldesa o el ayuntamiento el que pague las costas, ¿no? Vamos a ver unos detalles rápidos de esta sentencia, de este fallo de la Audiencia Provincial de Málaga, en qué se basa, ¿no? Y ahí lo vemos, pues dice que la demanda que presentó Ángeles Muñoz, esto lo dicen los jueces de la sección sexta de lo civil de la Audiencia Provincial de Málaga, ¿no? Dicen que la demanda que presentó Ángeles Muñoz se basó en deducciones e interpretaciones que en modo alguno se corresponden con los términos inscritos en los distintos artículos. Vamos, que se lo inventó todo. La mayoría de las informaciones aparecen sustentadas bien en resoluciones judiciales o bien en investigaciones policiales. Esto lo dice también la sentencia de la Audiencia Provincial. También recalca que no se emplean términos vejatorios ni denigrantes, cosa importante en el mundo del periodismo, que hoy en día pues no se estila mucho, ¿no? No la insultaban ni nada de esto a la alcaldesa. Y por último, pues la sentencia decía que en modo alguno suponía esas noticias, que eran 11 exactamente las que había denunciado, que esas noticias no suponían la intromisión en el honor de la actora es la señora Muñoz, por lo que desestimaba pues el recurso interpuesto, ¿no? Ya decimos dos sentencias contra la señora Muñoz y a favor del diario.es por todas aquellas noticias que, como ha dicho Nacho, pues conocimos a partir de 2022 y que tenemos por ahí algunas de ellas. Son 11 las que ha denunciado, muchísimas más las que se publicaron, pero vamos a recordar simplemente 3. Esta es la que dio origen a todo, ¿no? En octubre del 22, que la Audiencia Nacional acusa al marido de la alcaldesa de organización criminal y blanqueo del narcotráfico, ¿no? Y bueno, también a su hijastro, pero bueno, esto fue el inicio de todo, ¿no? Ahí se convulsionó todo en octubre de 2022. Tenemos otra, esta fue muy célebre, que la publicaron 2 días después, o el día después, el 24. El hijastro de la alcaldesa María procesado por narcotráfico. La ciudad es nuestra, tenemos la Junta, tenemos Benavís, tenemos Marbella, tenemos la jodida Andalucía, que esto se hizo muy célebre esta frase, y que después escuchamos en audio. Claro, que está basado en escuchas. Después escuchamos en audio, con lo cual esta información es absolutamente verídica, ya lo sabíamos, pero bueno, si ahora lo dice la justicia, pues mejor, ¿no? Esto se lo escuchamos decir era en inglés, me parece, ¿no? La fucking Andalucía, decía Joaquín Brover. Y una tercera, bueno, esta que ya es de diciembre, ¿no? Aquí no vamos a diciembre, está muy llamativa, y la Audiencia Nacional ignoró 3 informes sobre corrupción en Marbella y un chivatazo al marido de la alcaldesa. Este lo contamos, ¿no? Que había informes que vinculaban al ayuntamiento con una supuesta trama de corrupción y que nunca se investigaron en la Audiencia Nacional, por lo que fuera, pues no se quisieron investigar, y también pues se publicó que le habían dado un chivatazo al marido de la alcaldesa. 3 noticias de las que ya hemos hablado suficientemente y que, bueno, ya decimos, segunda sentencia a favor del diario.es. Nosotros aquí, como ha dicho Nacho, nosotros aquí nos hemos hecho eco de estas noticias, son de estas 11 seguro, y de muchas más, ¿no? Porque es que nunca hemos tenido ninguna duda sobre la veracidad de estas informaciones, sobre el trabajo que hace el diario.es, sus periodistas, Pedro Áveda, en este caso, que es el que firma estas noticias, y bueno, por eso nos hicimos eco de esas noticias. Si hubiésemos tenido alguna duda o hubiésemos pensado que eran mentiras, no se las habíamos contado a la gente que nos ve todos los lunes. Pero como estamos absolutamente seguros de que eran verdad, pues ya está. A pesar de eso, pues nos han dicho muchas veces que mentimos aquí en esta mesa, que los lunes, que tal, que suelo decir mentiras y tal. Pues mira por dónde, no decíamos mentiras, ya nosotros ya lo sabíamos, pero bueno, ahora ya por dos veces los jueces, los tribunales de justicia han dicho que no mentíamos, ni mentía el diario.es ni mentíamos nosotros. Eso quería decir, que es que esos argumentos de la jueza son aplicables perfectamente a lo que hemos comentado aquí en el programa, porque nos hemos hecho eco de esas informaciones.
Y otra cuestión, así como antes aludía al perfil profesional de Paco y Pepe, en este caso Juan Carlos y yo somos buenos conocedores por la profesión que nos une, que muchas veces denuncias de este tipo tienen más que ver con la intimidación que otra cosa. Sí, pero bueno... Y la intimidación pues ha salido en este Es caso que el el tiro por diario- la culata, pues las informaciones sigue ahí, Claro. el diario.es sigue comprometido con informar de todo aquello que considere oportuno, y nosotros aquí pues también hacernos eco de lo que Esto fue una conveniente. tontería, Yo imagino que sería un arrebato de la señora alcaldesa, porque yo no creo que ningún abogado le recomendase presentar esta demanda civil. Una demanda civil, yo no creo que nadie se lo recomendase, porque esto no iba a ningún sitio, porque las informaciones se veía, como ha dicho después el tribunal, que estaban totalmente contrastadas, basadas en el sumario, en el célebre sumario, ¿no?, que al que tuvo acceso el diario.es. Entonces aquí no había que darle ninguna vuelta, las informaciones eran absolutamente veraces. La señora Muñoz lo único que se iba a llevar es una bofetada tras otra de la justicia, ya lleva 2, y veremos a ver, esto se puede recurrir todavía al Tribunal Supremo, veremos a ver si quiere otra torta del Tribunal Supremo, porque va a ser lo mismo. Yo imagino que le dirán para allá y paga lo que sea, o que lo pague el ayuntamiento, porque ya no paga ni un café, lo pagará el ayuntamiento y ya está. Entonces, bueno, no, simplemente aquí lo que queremos es dejar constancia de que todo lo que contamos aquí nosotros también era cierto, por mucho que nos han dicho que mentíamos y todo eso, pues no, aquí no mentimos nunca, aquí cada uno dará su opinión, pero cuando damos información la basamos siempre en los hechos, en los datos, en las cifras, en los informes, en todo, y lo mostramos aquí. Así lo llevamos haciendo desde hace muchos años y así seguiremos, y no contamos ninguna mentira, y además de que lo digamos nosotros, pues ahora también lo dicen ya una jueza de un juzgado de Marbella y la Audiencia Provincial de Málaga. Es más, callamos cosas. Callamos cosas que no podemos, para no vulnerar esos principios que señala la jueza precisamente que no se han vulnerado en esas informaciones. Muchas veces no contamos cosas que no tenemos perfectamente contrastadas o que no nos llegan a través de fuentes fiables, como es el caso del diario.es. Paco, después está tranquilo, tú que has hablado tanto sobre este asunto. Yo iba a decir sobre la fuente y sobre lo que dices, que creo que este programa que vosotros sustentáis con solvencia se distingue precisamente por ser fiel a lo que es real. Aquello que se puede contrastar es de lo que nosotros hablamos. Que podemos tener opiniones que pueden estar equivocadas, pues perfectamente, porque nos podemos equivocar, todos nos equivocamos, pero lo hemos hablado muchas veces. Muy importante que cuando los espectadores ven los datos que aparecen ahí en televisión, y de cualquier cosa, da igual, aparezca abajo la fuente, y aparece. No es una nota de prensa de nadie, que es una cosa que a mí me revienta, que escuche las noticias y las noticias sean simplemente la lectura de notas de prensa, y vosotros que sois los que elaboráis la base del trabajo, los datos, los hechos están ahí y son contrastables, cada uno que se lo tome como quiera. Ofender, el que tiene problemas es el que se ofende, porque si no eres culpable o si no va contigo, entiendo yo. Y luego con los grifos cerrados charlamos de más cosas. Efectivamente. La responsabilidad es lo fundamental, entiendo yo. Entonces, esta situación en particular, yo no es la primera vez que lo voy a decir, porque ya lo he dicho más veces, el hecho de que el ejercicio de un cargo te proporcione unos recursos para poder defenderte o atacar a gente que te acusa privadamente, pues, en fin, en mi opinión, cada uno puede opinar como quiera, pues me parece muy mal, porque se está utilizando los recursos de gente que opina igual que tú y de gente que opina diferente a ti. Y todos somos ciudadanos, porque el dinero es de los ciudadanos. Es que también llegaron a decir que no solo que las informaciones eran mentiras, que mentían y tal, dijeron que es que todo se lo había inventado el PSOE. Es una de las cosas que dijo la alcaldesa nada más que salió todo. Y bueno, es que iba a preguntar a Pepe eso por una parte, y por Pepe otro, puede hablar sobre eso. Las amenazas de denuncias se extendieron tanto a medios de comunicación en general como en el plano político también. No creo que no la hubo al final en este caso, pero sí hubo mucha tensión en el ámbito político
en torno a un asunto que está claro que no le gusta nada a la alcaldesa que se hable de él. Bueno, el PSOE no se lo inventó porque es muy difícil tener esa capacidad inventiva, porque da para varias series de Netflix todo lo que ocurrió, ¿no? Pero fíjate, hemos estado hablando antes de una entidad privada a la que se le va a dar un terreno a disposición. Y ahora hablamos de otro tema en el que yo me atrevo a decir con tiempo que vayamos uniendo los puntos. Porque las cosas que ocurren en esta ciudad, sobre todo cuando detrás está la señora Muñoz gestionando, no suelen ser casuales, son más de tipo causal, ¿no? Lo que sí quiero decir son dos cosas. En primer lugar, que yo además, como todavía tengo capacidad para ello, le voy a solicitar al Ayuntamiento de Marbella si ha pagado las costas o piensa pagar las costas de este pleito de la señora Muñoz, porque lo único que faltaría ya es que con la brutal subida de impuestos, la última de la basura que vamos a pagar casi el doble, tengamos que pagarle abogados para luchar contra nada, porque ya los jueces han dicho que eso es veraz, ¿no? Porque si lo estamos pagando nosotros, claro, con pólvora ajena puede gastar lo que quiera, ¿no? Y hasta ahí podíamos llegar. Si ella se ha sentido en algún momento, pues no sé, que las opiniones que se vertían, o que en este caso no eran las opiniones, sino que la información que se vertía eran falsas, sabiendo que no lo eran, pues que se pague de su bolsillo la defensa, que no se la paguemos nosotros. Y luego yo quiero romper una lanza por los medios que fueron machacados y que se mantuvieron impasibles ante el ataque del Ayuntamiento del Partido Popular, ataque potente, ya no solamente por la vía judicial, sino también por la vía económica. Y son dos medios principalmente, el diario.es, con Pedro Águeda a la cabeza, y el Marbella 24 Horas, con este señor que es el director de ese medio de comunicación. La Sexta, no lo olvidemos también. Y La Sexta, y La Sexta Televisión. El diario.es, al que junto con La Sexta se la ha intentado silenciar judicialmente y no lo han conseguido, y el Marbella 24 Horas, al que se le ha intentado silenciar de todas las formas posibles, incluso siendo el medio digital más visto con diferencia de este término municipal, el Ayuntamiento de Marbella no le contrata las partes correspondientes que le debería de contratar para las promociones de publicidad, y se lo retiró la Mancomunidad de Municipios y Acosol cuando empezó a denunciar esto. Pero es que los medios están para esto, para denunciar las cuestiones denunciables. Y en este país fueron principalmente, algunos apuntaron después un poco más tarde, pero los que arrancaron estas denuncias con documentación fehaciente, lo dice el juez, con unos relatos que nos ponían los pelos de punta, que ahora han dicho los jueces que son veraces, con unas denuncias palmarias que hizo que la gente conociera lo que aquí estaba ocurriendo, fue el diario, La Sexta y el Marbella 24 Horas. Yo todavía recuerdo, además, una noticia exclusiva. Y la tertulia a fondo, Pepe. Y la tertulia a fondo. Pero bueno, la tertulia a fondo ya recogía la información de estos medios que eran los que adelantaban, ¿no? Yo recuerdo una noticia específica del Marbella 24 Horas que era muy graciosa, porque hizo un análisis profundo de la máquina de contar billetes que tenía el marido de Ángeles Muñoz en su despacho o en su casa, no recuerdo dónde era, ¿no? ¿Quién no tiene una máquina de contar billetes en su casa, Paco? La típica máquina de contar billetes. La típica, ¿no? Pues bueno, estas cosas, pues, ¿quién no tiene una máquina de contar billetes? A la Airfryer en su casa. Las dos, ¿no? Entonces, antes de que ahí en 2022 estallase todo esto, nosotros ya habíamos publicado que habían detenido al marido de la alcaldesa cuando hicieron el registro en el Centro Comercial Plaza, allí en su oficina, y nos tacharon de mentir. Y afortunadamente después, ese día que dice Pepe, que publicamos lo de la máquina de contar billetes, ahí pudimos también verificar y comprobar y dar totalmente luz a ese tema de que el marido de la alcaldesa había sido detenido. Y nos estaban diciendo que habíamos mentido, estuvieron meses diciendo que habíamos mentido con la detención, y pudimos comprobar, porque tuvimos acceso a todo el proceso de detención de este señor, al que se le leen sus derechos allí, en el registro. Claro, es que le tienes que leer los derechos, lo tienes que detener, porque si no el señor se puede llegar allí, coger papeles y quitarlos. No, ese señor no se puede mover, ese señor está detenido y tú le registras su despacho. Y después se lo llevaron a comisaría, y ahí en comisaría no quiso declarar. Al final pudimos contar todo eso, que esos datos nos faltaban al principio, lógicamente, pero nos dijeron también que habíamos mentido, ¿no? O sea que, bueno, que aquí hubo mucho... La señora Muñoz dio una rueda de prensa a los 2 o 3 días, todavía lo recuerdo perfectamente, culpando al Partido Socialista y a los medios de inventarse por eso. Todo esto, y además donde defendió la honorabilidad de su marido, de su familia, y que ella lo desconocía prácticamente todo. Cuando dio aquella rueda de prensa
Esto me recuerda un poquito a lo de Julián Muñoz con la Pantoja y la otra, ¿no? Cuando dio esta rueda de prensa, la señora Muñoz lo sabía absolutamente todo. Claro. Se dio una rueda de prensa cargada de mentiras, pensando que esto no se iba a hacer público. Se hizo público, se conoció y ahora afortunadamente la judicatura está diciendo que todo aquello era verdad. Verdad, la práctica veracidad, todos los documentos contrastados, fehacientes, y por la parte que a mí me toca como ciudadano, enhorabuena por la gran labor que hicisteis. Y bueno, esto llegó hasta donde llegó, que podríamos tener debate otros días de por qué la señora Muñoz como ayuntamiento pues no terminó siendo imputada e investigada. Pero bueno, todos hemos escuchado los audios y eso sí que nos deja lugar a dudas. Porque la Audiencia Nacional guardó los informes que le llegaban de la UDEF, en el que le decían investiga presunta corrupción en el ayuntamiento, y los metieron en un cajón, por eso no lo investigaron. Sí, aquí se ha explicado de muchas maneras diferentes, bueno, a decirlo muy claro. Si seguís la actualidad habitual, a diario, pues se habla de jueces progresistas y jueces más próximos a las posiciones conservadoras o incluso más allá de conservadoras, ¿vale? Y en ese caso, pues el juez García Castellón, que era instructor de este asunto, pues ha sido señalado a menudo como digamos como que cuando le invitan a cumpleaños, va a cumpleaños de gente cercana al Partido Popular. Ten cuidado que te denuncia. Algo por el estilo, ¿no? Digamos que siempre ha sido señalado como una posición más cercana al Partido Conservador. A cumpleaños no. Esa terminología. A cumpleaños no, pero a jornadas pagadas directo o indirectamente por el ayuntamiento en la ciudad de Marbella sí ha estado el señor García. Se utiliza una metáfora intentando... Sí ha estado el señor... Vale. Pero de todas formas, por un lado está eso, ¿no? Que lo hayan apartado de todo esto, porque claro, es muy duro, 3 informes de la UDE, de la UDICO, 3 solicitándole la investigación. Vamos, no me imagino si esto fuera en el gobierno de España donde podía haber terminado, 3 informes. También había otra teoría, que si este caso se le imputaba a la señora Muñoz, se iba aparte de ello al Supremo, lo abandonaba de la Audiencia Nacional, y claro, ya no iban a poder investigar probablemente la parte de las drogas. Hubo justificaciones de todo tipo para que estuviera fuera, pero hay otra cosa, no todo tiene sentencia en los juzgados, también se tiene sentencia en el ámbito social. Hemos escuchado los audios, sabemos las conversaciones y sabemos también lo que ocurrió ahí dentro, porque, como bien han dicho los jueces, fehaciente y contrastado. Entonces cada uno tenemos la opinión que queremos tener, y si esa opinión no está influenciada por nada, yo creo que es bastante clara. Claro, aquellos audios los hemos escuchado nosotros, y cuando los escuchó la policía en su día le dijo al juez, oiga, que estos audios demuestran que puede haber una conexión, seguramente hay una conexión considerable. Es más, no, le decía a la policía, demuestra que hay una conexión con las actividades del ayuntamiento. Otra cosa es que el juez lo entendiera igual, pero la policía lo aseveraba, es decir, estos audios demuestran esto. Luego habéis oído vosotros esos audios. Al juez no le pareció oportuno abrir la causa política o ampliar la causa al ámbito estrictamente político. No sé si la expresión correcta hubiera sido pieza separada, que se utiliza, creo que sí, que hubiera sido abrir una pieza separada. Sí, pero tenía que irse al Supremo. Además, sí. De todas maneras, mira, una sentencia que ha perdido la señora Muñoz y que ha ganado la libertad de prensa. Y dentro de esa libertad de prensa pues estaba el compañero Juan Carlos y otros medios de comunicación. Pues si os parece lo dejamos ahí, pasamos a otro asunto, ¿no? Porque... Adelante. Te digo compañero, digo el compañero tuyo de medios de comunicación. Todavía no es profesor como Paco y yo. Bueno, todo llegará porque explica muy bien las cosas. Cualquier día. Venga, este es un tema controvertido. ¿Qué hacer con las de gatos en el ámbito urbano o en espacios residenciales, las colonias, llamadas colonias felinas, unos animales que están en la calle y que son responsabilidad del ayuntamiento? Hay fuertes posiciones que apuntan a que ahí es donde corresponde, deben de estar en la calle, son colonias urbanas de gatos y deben recibir los cuidados necesarios, y eso recae, como digo, en el consistorio, como recae, por ejemplo, la gestión de toda la actividad que lleva a cabo la AAA, pero en vez de llevarla a cabo el ayuntamiento, le da
4 perrillas, creo que eran 400.000 euros al año, fijaos lo que es, y lo lleva la AAA, ¿verdad? Bueno, pues aún así la AAA no da abasto y sigue habiendo personas que, vinculadas a ese colectivo o no, también hay otras asociaciones específicas que se dedican a cuidar a los gatos, pues cuidan de esas colonias felinas. Y sin embargo, a veces hay personas que no están de acuerdo con que se lleve a cabo esa actividad, el ayuntamiento no termina de tomar las medidas necesarias para amparar en un marco adecuado ese tipo de actividades, y ya el año pasado hablábamos de amenazas a personas que dan de comer a estos animales, algo que ahora ha vuelto a repetirse. Enseguida vamos a ver un vídeo que es un tanto, voy a calificarlo de alarmante, luego vosotros escogeréis el adjetivo que consideréis más oportuno, tanto quienes estáis aquí en la mesa como quienes estáis ahí al otro lado. Una cuidadora ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por amenazas de un vecino, vamos a decir la calle, ¿vale? Calle Cefeo 7F, en la zona del Club de Golf Los Naranjos, en Nueva Andalucía. Allí ha habido más problemas de este tipo. Ya digo que no todo el mundo entiende esta actividad de la misma manera y surgen conflictos al respecto. Pero de ahí que surjan diferentes opiniones y diferentes puntos de vista al respecto a esto que van a ver, hay una diferencia considerable. Vale. Tomorrow, if you come here tomorrow, I will take care of you. I promise you. Perdón? Yeah. If you come here tomorrow, I take care of you and the cats and everything. What you gonna do to me? You see what happened? ¿Sí? Yeah. Gracias. Yeah. Vale. Stop your shit. Ya Tomorrow, que if you usted- come here tomorrow, I will take care of you. I promise you. Perdón? Yeah. If you come here tomorrow, I take care of you and the cats and everything. What you gonna do to me? You see what happened? ¿Sí? Yeah. Gracias. Yeah. Bueno, antes de nada, por el acento yo lo situaría más bien, sería la tercera noticia seguida relacionada con escandinavos, por lo menos, ¿vale? No es angloparlante directo, pero sí conviene que haga este matiz. La expresión nos encargaremos de take care of es jerga mafiosa, si se quiere, puede ser. Hay que cuidar de alguien, pero en jerga mafiosa, que se ve muchas veces en las películas y demás, significa pues acabar Eso. con la vida de alguien. Necesitan ¿vale? un colegio para educarse bien. Tienes que explicar que tú has vivido en Inglaterra y que estás acostumbrado a la jerga Claro. habitual, porque los Pues podemos... acostumbrado para la jerga. Más bien por las películas. Pero bueno, No, sí, pero en las tabernas y eso también se aprende otra cosa. me refiero al manejo del idioma. Por el ¿no? idioma, por el Yo me idioma. refiero a que haya formado parte de una banda. No, pero que sí es un lenguaje que ha cambiado, porque claro, lo hemos traducido al español en los subtítulos por encargarse de, pero en jerga significa lo que De significa. ella no iba a cuidar. Que básicamente que la mujer, la cuidadora de los gatos, siente que lo que se ha producido es una amenaza. Sí, es una amenaza. Ella ha presentado la denuncia. Es que es una amenaza el tono. Ella ha presentado la denuncia ante la Policía Nacional y lo ha traducido como que le estaba diciendo: me voy a encargar de ti. Y me voy a encargar de ti, pues ya sabemos lo que es, no que la vaya a cuidar, como es la expresión. Igual en español no suena tan contundente, pero en inglés. Dice: te lo prometo, de ti y de los gatos, que también se va a encargar de los gatos. Entonces, bueno, esto ha vuelto a pasar en esta calle que ha dicho Nacho, Cefeo 7F, que está muy cerquita de la calle Casiopea, que en la que ya había habido otros problemas, en la que han desaparecido gatos, hay amenazas, y bueno, hay vecinos que no entienden este tipo de cosas. Tenemos que volver a recordar que las colonias felinas, los animales en la calle, son responsabilidad del Ayuntamiento de Marbella, y que si estas amenazas que hemos visto en ese vídeo se están produciendo, el primer culpable es el señor de azul, por supuesto, pero después es el Ayuntamiento de Marbella. El Ayuntamiento de Marbella tenía que haber regulado esto ya desde hace mucho tiempo, ya lo dijimos aquí. En septiembre de 2023 entró en vigor la nueva ley de protección animal, septiembre de 2023. Pues a día de hoy todavía el Ayuntamiento no ha hecho nada, porque esta cuidadora que ha denunciado le dijo a la Policía Nacional que ya está todavía esperando una tarjeta identificadora del Ayuntamiento como cuidadora de gatos, ¿no? Que es una de las cosas que el Ayuntamiento se comprometió a hacer. Se comprometió a regular todo este asunto, a localizar las colonias felinas y a que las cuidadoras llevasen una plaquita identificativa con un código QR que tú lo podías ver con el móvil, te llevaba a la autorización que el Ayuntamiento les daba a estas, son casi todas mujeres, por eso hablamos en femenino, que le daba a estas mujeres para que pudieran cuidar de esos gatos en la calle. Entonces, estas señoras que están cubriendo un servicio que tendría que hacer el Ayuntamiento no tienen por qué ser amenazadas.
ni por este señor de azul ni por nadie, porque es que deberían estar ya autorizadas. A lo mejor este señor se habría echado para atrás si le ve la plaquita del Ayuntamiento de Marbella porque yo que sé, a lo mejor piensa que es que están haciendo una actividad ilegal y todo esto. No, no señor, es que están cubriendo un servicio que debería dar el ayuntamiento. Insisto, que es que el ayuntamiento es el que se tiene que ocupar de las mascotas, o de las mascotas, de los animales en la calle, de los animales abandonados, en este caso de las colonias felinas, y el ayuntamiento no lo hace. El 15 de abril de 2025, ya vamos para casi un año, dijeron que iban a hacer un programa de gestión de colonias felinas. Después se sacó a exposición pública, después no sé qué. Todavía seguimos esperando a que la gente que le da de comer a los gatos en la calle pues tenga esa identificación que les permita hacerlo sin que les amenace un vecino. Es que es tremendo. O sea, ya digo, primer culpable el señor de azul y el de la jerga esta, y después, y sobre todo, el Ayuntamiento de Marbella, la señora Ángeles Muñoz. No sé, yo muchas veces lo digo, es que no hay nadie al volante del ayuntamiento, y en cosas como esta se ve, ¿no? O sea, es que de estos asuntos pues se pasa olímpicamente de todo, y aquí no se hace nada, y hay que resolver los problemas del día a día de la gente, que también importa. Esto también importa, las colonias felinas, los gatos en la calle. Hay mucha gente que se preocupa, y esa gente no puede estar amenazada, no se la puede estar amenazando, no le pueden estar diciendo me voy a encargar de ti, pero ¿esto qué es? Y la culpa es del ayuntamiento. Es que deberíamos estar hablando de si lo que hace el ayuntamiento es lo adecuado, no lo es, si es más correcto, menos correcto, si se necesita, pero en vez de eso estamos hablando de un vacío de actuación total y absoluta, y conflictos vecinales, que a veces son conflictos vecinales y otras veces alcanzan niveles como el que acabamos de escuchar. No sé qué os sugiere. Es que no tendría que haber pasado. Si el acento es nórdico, me llama muchísimo la atención, porque en esos países la legislación de protección de los animales es mucho más sensible que en el sur de Europa, que somos un poco más salvajes, entre comillas. Pero yo es que no entiendo cómo puede pasar eso. Si existe una normativa que se ha desarrollado, todo lo que se ha podido desarrollar, y lo único que falta es que se vea la aplicación, que es una tarjeta de identificación, no entiendo. Lo hemos hablado muchas veces, da la impresión de que hay gente que no trabaja en el puesto en el que está, porque creo que animales en la calle sueltos, en el término municipal hay relativamente pocos. Pues los pocos que hay creo que se podrían controlar perfectamente sin hacer un esfuerzo excesivamente grande, y dedicar una persona seguramente un día a identificar a las personas que van a cuidar de esos animales, creo que es hasta mucho tiempo, porque para otro tipo de cosas tú vas y la tarjeta de transporte llega y te la hace y te vas. O sea que a 8 personas o a 10 personas que había ahí manifestándose, que son las que se preocupan de estos animales, identificarlas, yo creo que en 10 minutos han salido de las instalaciones municipales con la tarjeta sin ningún problema. O sea que es más voluntad que otra cosa. Tienes que identificarlas y darle un marco a su claro, actuación. Marco legal. Ustedes se dedican a esto no, a esto sí, a esto claro. no, y cuando ustedes hacen algo, siempre y cuando esté en el marco que nosotros como ayuntamiento hemos planteado, están ustedes cumpliendo con su obligación, y cualquiera que venga a usted a protestar se lo pueden decir. Pero es que ni siquiera ellos saben realmente hasta dónde llegan sus atribuciones y qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no. Sí, y le ponen a los animalitos, les ponen comida. Tú fíjate, pero yo soy muy bien pensado. Pienso que todo eso está hecho. Que lo único que falta es, lo han hecho para poder decir está hecho a quien correspondiera. No, que esto ya está preparado, solo faltan las tarjetas y tal, que tenemos un problemilla. Todo esto me lo estoy inventando. Esto es, tengo que esta responsabilidad, pero me lo hace la AAA, y con 400.000 eurillos y unas instalaciones que se inundan, pero sí que esto no ya me vale, y una cosa que me quito del medio. Pero esto no le cuesta dinero. En la calle. Ya, y digo, los gatos, no me tendría yo que encargar de ello, tendría yo que gestionarlo, pero esta gente les dan de comer, les prestan atención, otro problema que me quito del medio. Pero sí que y vamos allí a buscar terrenos para colegios suecos. Esta gente tiene localizar la colonia de gatos. Sí. Saben cuántos gatos hay. Si hay que tomar alguna medida de algún tipo, están para eso. Pues coño, identifícala y te evitas todo el resto de trabajadera. Si es por darte la razón, te doy la razón, porque la AAA hace exactamente igual con los perros abandonados o con los perros que la gente abandona o entrega.
No sé si me explico. Venga. Estos son gatos callejeros. Sí, sí. No son gatos abandonados ni perros abandonados, son gatos callejeros que viven en No, la calle pero- y que están ahí y que tienen que Claro, seguir estando pero- ahí porque no lo puedes llevar a tu casa. Porque en tu todas casa estas no- personas, todas estas mujeres saben perfectamente dónde están. Sí, los conocen y, Porque- y lo cuidan porque yo cumpliendo con- un servicio del ayuntamiento. Yo Que les conozco está- debería saberse yo lo que conozco sale, algunas, ¿no? yo conozco algunas de estas mujeres que se preocupan, que van a Le están todos haciendo- lados. Le están haciendo un favor al ayuntamiento. Claro. Y qué menos que llevar una chapita que las identifique y que no haga que individuos como este pues no que la, no hace falta que la no las identificación insulten ni las amenacen. que la identificación diga que son autoridad. Claro. Que no llega hasta el extremo, pero por lo- simplemente pero- lo que son y que, claro, y que lo que están son. capacitados y que pueden hacer eso porque se lo permite el ayuntamiento, porque están haciendo un servicio municipal. Y una identificación con su sellito del ayuntamiento. Eso ¿no? es, claro. Y en condiciones. Si puede algo rápido, Pepe, que ya voy muy mal de tiempo, si tiene alguna opinión al respecto. No, que me parece una labor importante porque ya no solamente la alimentación, sino que también al conocer las colonias se puede actuar para desparasitar, se puede actuar para castrar eleccionadamente, que son cuestiones que controlan las colonias y también controlar posibles afecciones dentro de la ciudadanía. Por lo tanto, es una labor privada que termina ahorrándole dinero al ayuntamiento, debería de tener como mínimo una cobertura por parte del ayuntamiento a estas personas. Venga, pues vamos ahora con, por cierto, yo había dicho, angloparlante no es el señor que habíamos escuchado antes, eso seguro, que sea escandinavo o no, yo me jugaría un brazo a que sí, pero también me puedo equivocar. Si no lo es, habla igual que hablan inglés los escandinavos, ¿vale? Ahora venga. Los de las películas. Italiano Los de las películas. Bueno, claro, en este caso concretamente los de las películas. Acento italiano no tenía. No, De Sicilia, pero no. ya que lo mencionas, mafia precisamente escandinava, algo sabemos por aquí. Venga, vamos con una sección que nos gusta. Con Paco Gutiérrez, ¿de qué poco más se puede decir? Bueno. Paco, ¿qué nos traes esta semana? Pues breve, para seguir con Pues me haces un la favor, línea. ¿verdad? Breve. Creo que Ángel tiene por ahí una fotografía que me ha enviado un amigo. Está ahí en la zona subiendo hacia Ojén, la carretera de Ojén, a la izquierda, la zona de la mina. Está bonito, ¿eh? Se puede visitar. Y bueno, me ha mandado una foto, me ha dicho que hay por lo menos tres De estos. Qué bien. tres basureros Sí, tenemos al el mapa lado, por ahí al lado de una de de la esas. zona donde está, creo. Sí, es de por encima del, lo diré, por encima por encima del cementerio que se Arroyo queda Segundo, abajo aquí a la izquierda, ¿no? y un poco más arriba, ya llegando a Ojén, cuando saltan la parte de la mina, que está el circuito de karting, que hay un circuito de karting un poco más arriba en lo alto, pues está ahí en esa zona. Y entonces, claro, no es la primera vez, él recorre muchos caminos y muchas carreterillas secundarias y veredas y tal, porque es muy aficionado a la bicicleta y claro, pues en fin, está dentro del término municipal de Marbella y siempre me manda información. Ya hablamos la última vez que me mandó fotografías en donde había archivadores con documentación aparentemente de un despacho de abogado, de un despacho de un técnico o de un despacho de un profesional liberal. Se veía un montón de publicaciones relacionadas con derecho. Eso es, y había archivadores y tal. Entonces, bueno, que todo esto está muy bien, pero que hay sitios donde se pueden llevar o puedes llamar, y si llamas por teléfono el ayuntamiento tiene un servicio, por lo menos que no parezca que el ayuntamiento tiene muchas cosas que hacer, que no tiene por qué ser exactamente culpable, pero en fin, hay que darse una vuelta, Marbella, no vamos a entrar otra vez en la profundidad de las basuras, pero en fin, y repetir, como venimos repitiendo mucho esta noche, que todo esto es información, que luego la opinión de cada uno que piense porque hay gente extremista y gente menos extremista a la hora de ver todo este tipo de cosas. No, si la foto está ahí. O sea, La foto es que no, y es que que la no ha hace pasado falta. alguien, un ciudadano Claro. que la ha hecho y ha visto que eso estaba así. O sea, aquí no hay más. No, y además que están en zonas de paso, es decir, que Sí, no hay es que que estén escondidos,
que hay un camino, una que hay carretería, claro. hay una carretera, o sea que no es bueno, que no es Sí, es verdad que a quien ha tirado eso habría que presentarle al señor que escuchamos antes, es verdad. Pero con todo y con eso debe actuar el ayuntamiento. Pero bueno. Está claro. Y bueno, otro asunto, Paco. y el otro, que lo dejamos a medias la semana pasada, que es la construcción de las famosas, porque creo que se van a hacer famosas, si las hacen, se harán famosas. Esa especie de naves de... Centro multiuso. De creo que lo centro llaman. multiuso del Calvario, que están ahí. El otro día oí a alguien llamarles trastero, Paco. No estaba de acuerdo con esa definición. Es opinable, pero bueno, se le podría aplicar. Nos faltaba la imagen que facilitó el ayuntamiento, que es esto. Tiene un poco tramposa la imagen, porque Sí, ¿no? pone como referencia a los niños. Es más alto, ¿no? Y supuestamente, según el texto que viene en la página del ayuntamiento, van a medir 4,5 metros. Que lo mismo, de altura. Que lo mismo cabe un paso de Semana Santa, por ahí, lo mismo. Por ejemplo, la altura, para que la gente se haga una Sí. idea. O sea, que es en principio el servicio múltiple, servicio, digamos, para la ciudadanía, Múltiple se pero refiere. por lo que sea tiene la altura de un trono de Semana Santa. Sí, ¿no? se refiere a que cabe el trono, la imagen, Claro, los varales, Cabe, todo ese cabe, tipo todo eso. de que es multiuso. el multiuso. Es multiuso. Para O sea todo que tipo. Se puede meter un trono u otro. un trono u otro trono. Vamos a ver, este tema lo seguiremos, que es interesante. Vamos a ver cómo queda eso. al final. Que de esto ya hablamos la semana Sí, pasada, sí. y que lo contamos un poco a broma, está en un espacio público y... No, y se va a pagar con dinero público. Y se va a pagar Otra con cosa dinero, es el uso ya. y se va a pagar con dinero público. Es un sitio que tiene un arbolado y unos espacios para que la gente esté. Yo creo que no es el mejor sitio para esto, pero... Y que es muy feo, Paco, que eso es horrible. Eso ya es mi queda como está opinión. ahí, si queda como está ahí, eso es horrible, de feo. Posiblemente... Estéticamente horrible. Posiblemente cuando esté sea más feo. Es mi opinión. No sé, muy feo. Ahí los niños Pero ahí bueno. les va a dar miedo ir a jugar. Yo no sé si al lugar a tertulio pasamos a otro asunto. Pasa. Venga, vamos con la... Pepe, perdona, que no me quiero tomar la libertad. ¿Te ha sugerido algo lo que hemos...? Yo tengo que hablar obligatoriamente. en No, todo. pero me daba palo pasar por alto y no... Yo ya me he desfogado los dos Vale, primeros. vale. Venga, vamos con este asunto. Es que me daba no sé qué, digo, estoy Tú no te llevando por hecho preocupes, que no hay nada que que decir, cuando quiera hablar pediré la palabra. porque ya Paco ha terminado con lo Sí, con lo mis suyo y temas. digo, me quedaba consultarte a ti, si te apetecía decir algo al respecto. Venga, va. La limpieza en Puerto Banús no es como la limpieza en vuestro barrio o en cualquier otro punto urbano en Marbella. En Puerto Banús lo lleva a cabo una empresa privada. Durante los próximos 4 años ha salido a licitación por 6,8 millones de euros una empresa privada de dedicarse a la limpieza de espacios públicos urbanos, peatonales y viales del núcleo de Puerto Banús, excluyendo las zonas portuarias que están sujetas a concesión administrativa y las playas que tienen su propio servicio. Juan Carlos, están por ahí los datos, ¿no? Sí, tenemos ahí, bueno, esto, la privatización son casi 7 millones, como has dicho, son 4 años con opción a un quinto, y es una licitación, un concurso público que tiene ahora mismo en marcha el ayuntamiento para buscar una empresa que limpie Puerto Banús. Vamos a ver las cifras también, muy rápidamente, que son la suma son esos 6,8 millones de euros, ahí lo vemos, son 5,5 los primeros 4 años, más 1,375 si se hace la prórroga que está prevista. Aunque bueno, ahí las fechas son un poco tal, lo primero son 4 años y el siguiente 1 de prórroga, y como dice Paco, por la fuente es el Ayuntamiento de Marbella. Aquí no nos inventamos nada, que esto está en documentación oficial del Ayuntamiento, y si alguien dice que es mentira, pues está mintiendo el Ayuntamiento, nosotros no. Y ya está, bueno, una privatización un tanto llamativa, porque bueno, el tema de la limpieza, que se privatice precisamente Puerto Banús, no sé qué necesidad hay de limpiar Puerto Banús, salvo que trabaje allí la hermana de la alcaldesa en la parte de la concesión. La parte de la concesión, en teoría, según el pliego, quedaría fuera de esto, pero yo tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas de si no le vamos a limpiar Puerto Banús con dinero. Con Puerto Banús me refiero a la concesión, en este caso, la concesión administrativa, no se lo vamos a limpiar con dinero público. Me genera muchas dudas este pliego. ¿Tiene sentido, Pepe? ¿Es diferente Puerto Banús a Miraflores? No, lo que no tiene sentido es que tengamos la limpieza municipalizada y que poco a poco se va
privatizando espacios del municipio que se privatizan, pero que a su vez se sigue aumentando la plantilla de limpieza del Ayuntamiento de Marbella. Y yo con esto no quiero culpar a los trabajadores y las trabajadoras, pero alguien gestiona mal si tenemos grandes zonas privatizadas que nos cuestan millones de euros en el capítulo de gasto. Cuando yo dejé la alcaldía, ese capítulo de gasto tenía 48 o 46 millones de euros, hoy en día tiene 120 millones de euros de privatizaciones. Entonces, se privatiza grandes espacios que nos cuestan muchos millones de euros, por ejemplo y a su vez se amplía la plantilla de limpieza del Ayuntamiento de Marbella, que también nos cuesta muchos millones de euros. Si esto se reflejara en una gestión extraordinaria y sobre todo en una imagen impecable de Marbella, pues mira, cuesta dinero lo que al final bien se hace. Pero es que hasta el momento el mejor concejal de limpieza que ha tenido esta ciudad ha sido el del tiempo que nos ha mandado lluvia durante 2 semanas para limpiar Marbella, no ha sido otro, ¿eh? O sea, Marbella está más abandonada, más sucia, más destartalada, pero nos cuesta todo casi el doble de lo que costaba, yo pongo como referencia cuando yo dejé de ser alcalde hace 8 años. Entonces, me vuelvo a lo mismo. ¿Verdaderamente necesitamos gastar tantos millones de euros para tener una deuda tremenda, que ahora hablaremos de ello, como tiene el ayuntamiento, si después no hay un resultado extraordinario en cuanto a la limpieza y al ornato de la ciudad? Y si esto es así, ¿a quién se le pide responsabilidades? ¿Son tan torpes para hacerlo tan mal? ¿O es que hay un interés para que se vaya ese dinero fuera y Marbella sigue huerta abandonada que siempre? Yo dejo ahí la pregunta y que cada uno la responda. A mí es que me viene a la cabeza una tontería que ha pasado en la puerta de donde yo vivo esta mañana. En nuestra zona hay estas palmeras altísimas que tienen esas bolitas negras que se caen cuando hace viento o cuando se las comen las palomas. Sí, no sé exactamente cómo se llama, esa palmera. Y entonces pues están los suelos negros en toda la zona. Curiosamente, el barrio de Miraflores es una zona privada de uso público. Y hay viales que el ayuntamiento limpia y hay otros viales que el ayuntamiento, a pesar de ser de uso público, el ayuntamiento no limpia. Bueno, limpiaba, pero ya no limpia, porque el ayuntamiento de Marbella en determinadas zonas ha ido reduciendo sus servicios porque no sé si es que les cuesta mucho dinero o si es que con la excusa de que eso es privado, yo no tengo por qué limpiar, no tengo por qué mantener, no tengo por qué enlosar, no tengo por qué hacer nada. Que a mí lo de enlosar y tal, pues me podría parecer, pero si tú tienes viales que no puedes cerrar al acceso de público en general, y el ayuntamiento no ha querido, porque esto es una voluntad, no ha querido acoger o recoger esas zonas que están dentro del casco urbano. Todas las urbanizaciones de Miraflores, todas las plazas que hay son privadas y sin embargo los aparcamientos están llenos de coches del público en general, menos donde en algún momento, por alguna razón misteriosa que yo no voy a decir porque no tengo datos con los que pueda refrendar, pero por razones misteriosas se han cerrado. Entonces hay zonas de los edificios de Miraflores, sobre todo hacia el norte, que se cerraron, se puso una valla que abren los vecinos y allí tú no puedes entrar con el coche, pero sí puedes entrar andando. En teoría, todas esas zonas las deberían... Bueno, pues también, igual que se cierra el paso a los coches, yo creo que los vecinos también pueden poner la verja y decir no pasas. Sí, pero es como que no... automático o algo así. Pero ¿no? Es que hay negocios, dentro de esa zona hay negocios. Bueno, por eso no lo harán, pero en principio si lo puede cerrar para el tráfico rodado, o tendrá que poder cerrar para... No, yo creo que por abajo los espacios que hay próximos al Cortijo Miraflores, toda esa zona que no está cerrado, todo eso es privado de uso público.
del juzgado hacia arriba, pero el mantenimiento y de ahí hacia el norte, todo lo que no tiene valla, y incluido lo que tiene valla, todo es privado de uso ¿Y el público. mantenimiento se encarga los vecinos? Y del mantenimiento, en ¿Limpieza y teoría, demás? se encarga los vecinos. El ayuntamiento limpia de vez en cuando, pero lo he contado, lo cuento así porque esta mañana, en comparación con Puerto Banús, pues la respuesta es totalmente diferente. De vez en cuando pasa una limpiadora, porque no voy a decir que no van nunca, pero de vez en cuando pasa una limpiadora, pero ahora que se ha puesto todo aquello asqueroso de bolitas, que son un peligro además, porque las personas que tienen menos estabilidad, que hay mucha gente mayor, que puede pasar por ahí, se puede resbalar y puede caer y tal, aparte de que está asqueroso, pues la limpiadora ha recogido y ha dejado un montoncillo. Yo tengo una pregunta, bueno, No, ya está. es del asunto, aunque no va por esa Es línea. un agravio, porque allí sí se puede, que es privado de uso público, sí se puede limpiar y además nos vamos a gastar un dineral, y en el centro de Marbella, que es privado de uso público, no se puede gastar el dinero el público, porque limpiadoras y limpiadores hay empleados de la basura ahí en el barrio, en Miraflores y en el resto de los barrios de Marbella, un montón. Así que, como decía Pepe, no es una cuestión de los que trabajan, es una cuestión de los que organizan. Mi pregunta es, si una buena parte del municipio va a dejar de ser la limpieza gestionada directamente por el ayuntamiento y va a ser privatizada, ¿sabemos algo de la opinión de los sindicatos? Que no es una pregunta capciosa, que me refiero es, ¿se conoce si los sindicatos van a permitir que buena parte del municipio la limpieza no sea municipalizada, sino que sea gestionada indirectamente por una empresa privada? De momento nos ha manifestado que nos consta. Pues estoy preguntando, que es una pregunta, lo digo Te lo porque soy respondería, profesional pero- de los medios de te lo comunicación. respondería, pero acabaría mal. Es una de esas cosas que a veces no decimos, ¿no? Exactamente, mejor no responder. Y que a lo mejor no sé- Voy a contar una cosa rapidita, ¿vale? Que además se nos viene quedando atrás el asunto y yo sé que os gusta, ¿eh? Esto os apetece mucho saber quién trabaja para el ayuntamiento y cuánto cobra. Eso es algo muy taquillero. Que las dos cosas a veces no es complementaria. No, pero en este caso me consta que es un tipo de informaciones que a la gente le suele... Que no se ponga nervioso nadie que nos esté viendo, que a lo mejor no va por él. No. Sigue. No. Este programa tiene dos puntos fuertes. Seguimos muy de cerca la actualidad del Miraflores. Eso es algo habitual entre Carmen Baro y Paco Gutiérrez, nos tienen al día en toda la actualidad de Miraflores. Y luego, pues... sabemos que le gusta a la gente pues saber asuntos sobre, por ejemplo, los nuevos directores generales del ayuntamiento. Son dos nuevos cargos, altos cargos en el consistorio. Uno para limpieza y residuos sólidos urbanos, posiblemente, bueno, no, seguro, la persona sobre la que recaen Ha entrado con la buen pie, responsabilidad de ha responder entrado privatizando, ha entrado con Sí, buen pie. por eso digo, la persona que seguramente debería responder preguntas como la que lanzaba, eso sería más para los sindicatos, pero bueno, también se le podría preguntar sin duda alguna a Rafael Pablo Aragón Santos, que va a cobrar por ostentar ese cargo 77.259,48 euros al año. Luego, además, como director general de Empleo y Emprendimiento estará Alejandro Freijo Benito, que estaba anteriormente como cargo de confianza y asesor, tenía un sueldo de 67.000 euros, pero ahora se va a la misma cifra anteriormente apuntada, como director general de Empleo y Emprendimiento, a 77.259 euros anuales. Tenemos ahí en pantalla, Juan Carlos, esos son los diferentes directores generales que hay ahora mismo y tenemos los todas, monumentos que tenemos perciben. todas esas plazas. Vemos que hay dos vacantes, la del director general de urbanismo, que se fue, el señor Morente, ya se fue en su día a Málaga y dejó ahí eso tirado. Ese cargo pues se lo ha ocupado otro, el de proyectos e infraestructuras, Ignacio Díaz, no sé qué está haciendo urbanismo. Pero bueno, hace poco el ayuntamiento creó 3 nuevas plazas, como no teníamos suficiente, pues creó 3 nuevas plazas de directores generales. No son cargos de confianza, ojo, son cargos de alta dirección que tienen capacidad de firma, igual que un concejal.
Y en esas 3 plazas nuevas que creó, pues igual, 2... igual que un alto funcionario. Sí, un alto funcionario, efectivamente, sí, bueno, no son concejales, efectivamente, son... No, el problema es que hay cosas que No no digo puede que firmar la un concejal, pero necesita un director general. Exacto, no los puede asesores no tienen esa capacidad, eso es lo que quería decir. Y bueno, tenemos 2 plazas ya ocupadas de las 3 nuevas, las has dicho Nacho, el limpieza y RSU, lo vemos ahí, Pablo Aragón Santos, el sueldo que tiene, 77.259 euros, y el de empleo y emprendimiento, que es Alejandro Freijo, con el mismo sueldo, ¿no? Abajo del todo vemos tráfico, que es la otra dirección general creada nueva y que de momento no sabemos si está cubierta ya, no está, lo mismo ya está, no están buscando, no lo sabemos. El total de todos estos cargos de alta dirección, pues lo que vemos ahí, 1.400.000 euros, que es lo que nos cuestan al año. Y bueno, hacer hincapié en el tema de Alejandro Freijo, que es un chico, ahí lo vemos con la alcaldesa, que bueno, va subiendo como la espuma y en el ayuntamiento estaba de asesor cobrando 67.000 euros y ahora pues le suben estos 10.000 euritos, que son 77.000 euros como director general. ¿Quién es este chico? Pues yo creo que ya hemos hablado alguna vez aquí de él, es el, no quiero equivocarme, es el cuñado de uno de los hijos de la alcaldesa. Cuñado de uno de los hijos de la alcaldesa o hermano de una de las nueras, como queramos verlo. Vamos, que es familia de la alcaldesa, familia política, evidentemente, solo faltaría, porque entonces sería ya un escándalo mayor todavía, pero bueno, que es el cuñado de uno de los hijos de la alcaldesa y que va subiendo como la espuma ahí, el chaval va creciendo y ahora ya va por director general con esos 77.000 euros. Ha pasado de asesor a director general. Sí, estaba de asesor responsable, y entre los asesores ya estaba en el escalafón más grande y ahora lo han hecho director general. A mí me ha llamado mucho la atención el sueldo de la directora general de alcaldía. Gana más que... El director, sí, Mario Ruiz, gana más que ella, Mario Ruiz. Mario Ruiz. Había leído María. Tiene nómina más que ella. Es Mario. Hay que definir. Tiene nómina más que ella, no que gane más que ella. Sí, bueno. Ya. Bueno, yo lo que iba a decir es que en teoría más que el presidente del gobierno. Sí. Ese de lo... Y luego estaba el de urbanismo, también tenía un sueldo importante, no lo tenemos ahí porque ya se marchó, pero bueno, luego de ahí para abajo, pues, director general de obras... ¿Cuántos son? Creo que son 20, no he traído la cifra exacta. Eso hay que sumarle los cargos de confianza. Sí, claro. Que está, asesores de todo tipo. Y después hay que sumarle también los Así gerentes, ¿no? Lo contamos. Ahí está, ahí no está la gerencia del puerto deportivo y demás, no se incluye ahí, ¿no? No. Ocupada. Son 20 y hay 18 ocupadas, ¿no? Correcto. Creo que sí. Pues eso es. Son 20 las plazas que están creadas y 18. Y esta de tráfico, de tráfico ahora mismo está Baldomero, que es el que está de tráfico, pero le van a quitar tráfico y le van a dejar solo nuevas tecnologías y transportes a Baldomero y van a contratar un nuevo de tráfico, o eso es la previsión que teníamos. Cuando lo sepamos, pues lo diremos aquí, pero bueno, es curioso, ¿no? Que la ciudad ha estado hecha una mierda en cuanto a la limpieza y la recogida de basura este verano, y la solución que parece buscar el equipo de gobierno es un señor que cobre casi 80.000 euros. Bueno, pues ya está, vamos a ver. Y como ya se ha dicho, pues la primera decisión que ha tomado ha sido privatizar la limpieza en Puerto Banús, que esto ya entra dentro de su... Yo le haría un ruego al nuevo director general de tráfico, le haría un ruego, y es que se dé una vuelta por la ciudad andando, si puede ser, y que compruebe cómo en determinados cruces y en determinadas aceras, porque el tráfico no es solo el que rueda, sino el que se mueve andando, hay en algunas esquinas hasta 5 chirimbolos hay en la esquina. La propia de tráfico, un volardo o 2 volardos, una farola, hay de todo, una papelera, y todo eso está en el mismo sitio. Hay algunas señales de tráfico que tapan semáforos. Que se dieran una vuelta. Yo no sé si tú te acuerdas, si fue el año pasado, hice una foto en San Pedro, en la rotonda grande, la que enfila hacia arriba a Marqués del Duero. Cuando vas por el bulevar, pasas la redonda grande y cuando te metes, que está la estación de autobuses ahí, los indicadores que hay para señalar que por ahí se va Algeciras están triplicados, siguen estando. Después de... es que no sé si es 1 año o 2 años los que llevan ahí. Me tenéis que permitir que haga una pregunta a modo de reflexión.
Cuando yo me fui del ayuntamiento, bueno, cuando me echaron, ¿no? Es la realidad. Teníamos un presupuesto de 230 millones de euros. No teníamos ningún director general. Ninguno, ¿eh? Las empresas públicas como el Palacio de Congreso, donde hay una gerente, o el puerto deportivo, al frente había trabajadores municipales de plantilla. 230 millones de euros. Han pasado 8 o 10 años. El presupuesto son 450 millones de euros. Cuando yo dejé el ayuntamiento, en gastos corrientes y privatizaciones había 40 millones. Hoy hay 129 millones. 450 millones de presupuesto. 20 cargos de confianza más 20 directores generales más 2 que están ahí, que se van a cubrir en poco tiempo, más los gerentes de las empresas públicas, más las supuestas inversiones que se han acometido en las empresas de conservación de los viales y de limpieza y las privatizaciones que se llevan a cabo. ¿Creéis que había una evolución en esta ciudad de hace 8 años a ahora? ¿Creéis que está más limpia, más arreglada, más atenta, con un tráfico más fluido y señalado, con una atención en el puerto deportivo, con empresas públicas que terminen generando dinero? ¿Creéis que hay estabilidad? Pues, se va a tener que quedar en retórica por el tiempo de programa, pero creo que se entiende y lo hemos abordado más de una ocasión. Cada uno que se lo responda hemos comentado muchas en la veces. intimidad. El estancamiento es quizás el argumento que más nos ha ya que tenemos, unido. no vamos a salir de tiempo, pero ya que tenemos aquí al señor Bernal, ya que estamos acabando, me gustaría que muy rápidamente nos contase un poquito cuál puede ser su futuro político, porque parece que vemos a la señora Pérez, a Isabel Pérez, que va a ser la candidata a las elecciones. ¿Qué papel va a tener el señor Bernal, que fue exalcalde? Si nos lo cuenta muy rápido, lo tengo claro. Yo ya voy a ser eternamente exalcalde. Yo creo que los ciclos se cumplen. Hay todavía gente que de esto no entiende que los ciclos se cumplen, y mi ciclo en Marbella ya cumplió. Con lo cual yo seguiré unido al Partido Socialista si piensan que yo les puedo ser útil para ellos, para la ciudadanía, en algún espacio que no sea municipal, ahí estaré. Pero en Marbella el Partido Socialista lo tiene claro. Y cuando digo el Partido Socialista no me refiero a la organización, me refiero a la gente que lo componemos, a las mujeres y a los hombres. Y al frente ya del grupo municipal está Isabel Pérez, que es una persona honesta, del pueblo, trabajadora, y que demostró además coraje en sacar adelante ese plan general que se anuló porque fue concejala de urbanismo de Marbella, y luego capacidad de trabajo. Honesta, porque yo creo que es la única persona que ha pasado por el urbanismo del Ayuntamiento de Marbella sin una mácula, o sea que no, el juzgado nada más que la ha visto en la serie de televisión, el resto no. Y por el bien de esta ciudad, espero que más pronto que tarde sea la alcaldesa que Marbella necesita, ¿no? Y en eso lo tenemos claro todo. Marbella, el PSOE, no necesitamos ir a primaria porque tenemos tan claro de que ella va a ser la candidata, lo tenemos entre todos cerrado desde hace tanto tiempo, que cuando llegue el momento vamos a cerrar con Isabel porque pensamos que es la persona más adecuada para esta ciudad. Y Marbella al frente necesita gente honesta, Isabel lo es. Y a veces la honestidad no te da ganar elecciones, pero sí te da carga de dignidad, y eso nosotros lo llevamos a ganar. Pues nos vamos a tener que dejar. Pues con eso lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Paco. A vosotros y a los espectadores. Pepe, gracias. Juan Carlos. Buenas noches. Y ustedes. cuidaos mucho. Venga, hasta otra.